saludamos a los miembros de El Parche Ilustre, un espacio para la opinión de los jóvenes cucuteños. Nuestros invitados en esta noche, Gabriel Olejua. Él es estudiante de cuarto semestre de Derecho en la Universidad de los Andes. Y Santiago Borges, estudiante de tercer semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Muy buenas noches, Gabriel. Bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista contraluzcucuta.co. Muy buenas noches, Rafael Antonio, y muchas gracias por la invitación y por darnos el espacio de dar a conocer lo que estamos haciendo en la revista de ustedes. Y también muy buenas noches a Santiago y también bienvenido y muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenas noches, Rafael. Un saludo a los demás panelistas y muchas gracias por su amable invitación. Pues vean, Luis Jesús, Jorge Omar, estos dos jóvenes son de los que nos habló el otro día Carlos Fernando, porque este es el Parche Ilustre y es el espacio que ellos se han creado para opinar de lo que ocurre en Cúcuta, en norte de Santander, en el país y en el mundo, porque tienen la mente clara para dar sus opiniones y para mirar qué es lo que ocurre acá en esto que les ha correspondido vivir. Pues Santiago, ¿qué es el Parche y por qué Ilustre? Bueno, lo que es el proyecto del Parche Ilustre comienza hace más de un año con una conferencia. La realizamos con nuestro otro compañero Mohamed Hadi Dahan. Él, pues, por temas de conexión no ha podido participar mucho en lo que es el podcast. Sin embargo, inició como un proyecto académico para llevar lo que era el modelo de las Naciones Unidas a distintos colegios que aún no lo tenían, considerando que estas actividades impulsaban el desarrollo crítico de los estudiantes. Sin embargo, este proyecto, por cuestiones de movilidad, nosotros estudiando en otra ciudad, no pudo continuar, pero ahora que estamos en la cuestión de la pandemia, queríamos buscar una manera en la cual de pronto impactar en la sociedad o al menos en la juventud, y ya que no se pueden hacer modelos presenciales, pues buscamos alguna manera de por lo menos proyectar esos proyectos, valga la redundancia, sociales que se están llevando a cabo. Entonces aquí nace lo que es el podcast Venga y Hablemos. En el podcast Venga y Hablemos buscamos tratar semanalmente distintos temas, llevar invitados que tengan cosas por decir al respecto, tener también nuestro grupo de panelistas que son también estudiantes como nosotros, y así mandar unas posturas, intercambiar ideas, que consideramos que es algo muy sano y que al final hace falta en nuestro país. ¿Y por qué lo de Ilustre? Bueno, como era un proyecto académico y con nuestras bases de poder presentar una libertad de expresión y todo eso, consideramos que de pronto iba tal vez de la mano con ideas de época de ilustración. Sin embargo, es más como para darle el toque académico a la palabra parche, que es una palabra más social. Es para buscar como un equilibrio en el término parche e ilustre, darle cierta coyuntura más académica. Y Gabriel, ¿cómo les ha ido en ese podcast Venga y Hablemos? Bueno, pues en términos muy generales nos ha ido bastante bien. Poco a poco hemos ido mejorando, porque iniciamos prácticamente inclusive no saber cómo iniciar. Y es que pues el proceso de grabación, el proceso de edición, todo han sido como retos que hemos ido escalando y hemos ido aprendiendo y superando de buena manera. Pero no, o sea, en términos generales el proyecto ha salido bien, a las personas les ha gustado, lo hemos compartido en nuestras redes y cada vez más personas se están sumando, que es prácticamente como la finalidad que tenemos, que lo que nosotros debatamos, lo que nosotros hablemos o expongamos allí llegue a más personas y las personas pues comprendan y puedan llegar a conocer un poco más las situaciones desde nuestro punto de vista y puedan ellos también iniciar sus reflexiones propias. Pues Jorge Omar, es una manera de transmitir el pensamiento de los jóvenes y que empiecen a mostrarse. Bueno, buenas noches, Santiago. En ese sentido, yo quería preguntarles eso. Como ya llevan varias ediciones, quería que ilustrara
a la mesa de trabajo y a quienes nos siguen a través de Facebook, ¿cuáles son los temas que ustedes han tratado hasta ahora? ¿Cuál es el contenido de ese proyecto? Bueno, buenas noches, Jorge. Pues los temas que hemos tratado hasta ahora han sido variados. Buscamos que a partir de la diversidad de temas haya como mayores focos de interés más diversos. Hemos tratado temas de religión, hemos tratado temas académicos como la situación de la educación ahorita en tiempos de pandemia. Tratamos el tema del feminismo en la actualidad y digamos que son temas de pronto muy complejos que no dan para un podcast para hablar, sino uno puede hacer una serie completa de estos temas. Sin embargo, me parece que la finalidad de esto es conversar y dar al menos ciertas bases para que la gente, una vez escuchando el podcast, sienta que tiene un panorama más amplio para después opinar acerca de estas temáticas. Más adelante buscamos tratar temas de coyuntura en la juventud, es como el primer paso. Estamos esperando un invitado activista y poco a poco tenemos la intención de ir creciendo, de ir tratando temas que al final a la gente le interesa escuchar y es prácticamente eso. Ahora, Gabriel, ¿cuántos muchachos están vinculados actualmente al parque? Actualmente somos alrededor de 5 jóvenes de distintas universidades de Bogotá y Cúcuta. Eh, Tenemos un compañero en el externado Santiago, un compañero en el Rosario, un compañero en la Francisco Paula, que fue con quien iniciamos como tal el proyecto el año pasado junto a Santiago. Estoy yo y está un niño del Colegio Calasanz, Tomás Antolines, que también ha estado como muy pendiente de todo lo que hemos estado adelantando. Entonces, pues esencialmente el equipo son 5 o 6 personas y poco a poco hemos también buscado expandirnos como también para tener en cuenta opiniones diversas a las nuestras, porque pues en algunas ocasiones sí es cierto que solemos no discrepar entre nosotros, entonces siempre hemos buscado como esa disparidad, como conocer todos los puntos de vista de cualquier tema que estemos tratando, precisamente para exponer distintos puntos y ser como más completos e imparciales en ese sentido. Pues Luis Jesús, yo creo que este parche llega a buena hora para que sean los jóvenes los que empiecen a hablar, los que empiecen a analizar todo, no solo los problemas, ¿no? Sino también a plantear soluciones y a mirar lo bueno de la sociedad. Sí, interesante. Un cordial saludo para Santiago y para Gabriel. Eh, Felicitarlos por esta iniciativa. Son jóvenes que están viendo que tienen la posibilidad de aportar algo nuevo a la sociedad. Y importante el trabajo desde lo académico, ¿no, Santiago? Formar a los niños, a los jóvenes en las instituciones educativas desde la perspectiva de las Naciones Unidas es muy interesante porque es que hace que los estudiantes conozcan toda la problemática mundial y tengan la capacidad de análisis y crítica con respecto a esa situación. Es muy interesante. Ya han habido algunos encuentros de orden departamental y nacional donde los jóvenes han participado representando X o Y país integrante de esa Naciones Unidas, de esa organización. Pero en los últimos tiempos creo que no se ha vuelto a trabajar eso y no se puede dejar perder de vista ese trabajo académico, que es muy interesante, muy importante para que los niños y los jóvenes hoy sean bastantes críticos. Esto desmonta cualquier posibilidad que dijo algún personaje en Colombia que en las instituciones educativas adoctrinábamos a los estudiantes. Aquí hay un reflejo de estudiantes de colegios privados y también tenemos estudiantes de colegios oficiales que son simplemente estudiantes muy pilos, tienen una capacidad grande de análisis y de crítica para estudiar cualquier tema y no es necesariamente que se vayan adoctrinando en las instituciones educativas. Yo quisiera preguntarles específicamente, Gabriel, ¿por qué estudiar Derecho? Y Santiago, ¿por qué Gobierno y Relaciones Exteriores? Gabriel. Bueno, la verdad es que primero fue como bastante complejo la elección de carrera, pero
En términos muy generales, yo siento que fue impulsado por los mismos modelos de Naciones Unidas. Yo estuve participando en ellos desde sexto grado hasta 11, casi que hasta el último día siempre estuve muy pendiente y muy activo participando en los modelos y siento que pues la verdad esa fue como la principal inspiración para elegir derecho como mi carrera. Y, y a final de cuentas fue como un área en la cual sentí que me desenvolvía bastante bien y a día de hoy pues estoy bastante cómodo en la carrera. Y sí, eso fue prácticamente por los modelos, por los mundos. Santi. Bueno, yo considero que particularmente mi carrera, Gobierno y Relaciones Internacionales, termina siendo prácticamente la continuación de lo que eran los modelos de Naciones Unidas en el colegio. Terminan siendo muy de la mano, estoy viendo temas que gracias a los modelos ya conocía de antemano. Y permítanme compartir una experiencia que he tenido últimamente y es que muchos de los jóvenes estudiantes que en algún momento pude presidir en una comisión de modelos, me están escribiendo últimamente para decirme, hey, me interesa su carrera, gobierno y relaciones internacionales, cuénteme sobre esto. Entonces, eso ayuda a ejemplificar que lo que son esas actividades académicas, que para algunos puede ser una actividad más, termina de cierto modo definiendo lo que es la vocación en un estudiante. Entonces, considero que he seguido por esa línea y hasta ahora voy muy contento con lo que he estudiado estos 3 semestres. Ok. Natalia Romero, Valentina Peláez Hernández, Michelle Cáceres, Santiago Cruz, Carlos Fernando Beltrán, Camilo Sánchez, Maylin Díaz, Marisol Díaz, también Reinaldo Fuentes, los están saludando y nos están escuchando los planteamientos que ustedes hacen en este momento. Dice Carlos Fernando Beltrán, cracks. Y Lisandro Mesa les plantea una inquietud. Muy buenas noches. Algo muy importante que a toda la ciudadanía nos interesaría. ¿Qué hacer con tanto abuso de autoridad con los agentes de tránsito y de policía metropolitana? ¿Ustedes nos ayudarán a pedir veeduría en esta ciudad olvidada? Se la tiraron arriba al palo. Desde el parche, ¿cómo hacemos para tratar ese tema, Santiago? Bueno, yo creo que es un tema bastante espinoso el tratar lo que es la autoridad porque, digamos, es algo que siempre genera conflicto, particularmente si estamos hablando de los de tránsito, yo creo que ha sido una costumbre que ahora pues lo sentimos normalizado y es como pagar para que no me den una multa y el policía se queda callado, yo me quedo callado y yo sigo también. Y es algo que hemos normalizado desde la cultura ciudadana y la verdad no está bien y lo que estamos haciendo es ayudar a que continúe esa de pronto, para denominarlo de alguna manera, cultura de ilegalidad en Colombia. Entonces yo creo que es labor de todos nosotros, primero, no cooperar en estos procedimientos. Segundo, confiar en la autoridad por más que cueste, sin perder de vista que uno como ciudadano tiene sus derechos y tiene que hacerlos valer. Uno tiene muchas cosas muchos derechos, pero también muchos deberes que uno debe cumplir en función de que haya una normalidad en la comunidad y que no se preste para que entonces todos nos callamos y seguimos como si no pasara nada. No sé qué quisiera comentar, Gabriel. Sí, pues en general el tema es complejo, o sea, el tema es delicado también. Y comparto la idea de Santiago de que si uno quiere como tal evitar esos abusos de autoridad, tiene que empezar frenando la corrupción propia, que las mismas personas emancipan y que al final de cuentas es el hecho que le da como esta autoridad más allá de la propia que le da la institución, por lo menos policial, a los agentes de tránsito. Y también porque el tema de por sí de tránsito es complicado en el sentido de que, bueno, es necesario que estas personas hagan lo que hacen, es necesario para evitar accidentes, para evitar diferentes tipos de situaciones, pero también es cierto que en ocasiones, bueno, por información, por cosas que se han dicho, de que tienen que hacer cierto número de comparendos diarios y todo esto, se vuelve muy problemática la situación, pero en general lo más óptimo sí sería hacer las denuncias pertinentes y empezar desde uno mismo evitando la corrupción personal.
Cuando una persona va a sobornar a un policía, como lo comentaba Santiago, situaciones así, para decirles y para dar el mensaje a los agentes de tránsito de que, bueno, ellos están para garantizar la seguridad vial, más no para generar debilidades dentro de esta misma. César Prada, Rafael Yamit, Luis Emilio Arias, también están con nosotros. Fabio Carrillo, y aquí ustedes sí van a saber a quién les envían este mensaje. Dice Isabela Hernández, no me parece, sigo rayada, mentiras, te amo, eres el mejor. No sé si es para alguno de los panelistas o para alguno de los invitados. Ustedes saben. Para mí no es. Para mí tampoco. No, yo creo que es para Luis Jesús. Tiene pinta de estar riendo mucho. Bueno. Y Natalia Romero les dice, excelentes estos muchachos. Jorge Omar. Pues ya nos pusimos serios cuando empezaron a hablar de ese tema. Y ese tema pues nos lleva a una vergüenza que es una vergüenza nacional, la corrupción. Y si analizamos un ranking internacional que tenga que ver con la corrupción, que toca no solo la corrupción por parte de los entes gubernamentales, sino también en la empresa privada, Colombia siempre está ahí en el top. De tal manera que yo quiero oírlos a ustedes, muchachos, saber qué piensan con respecto a la corrupción. Ya sabemos que el mal está ahí, que existe, y lo que estaban ahora comentando, si nosotros conectamos la mordida con el policía de tránsito, pues ya estamos siendo corruptos, pero la corrupción se da a todos los niveles, entonces eso está sobrediagnosticado. Yo quiero oírlos cuáles serían las posibles salidas del país, la gente, el pueblo colombiano, de sus gobernantes, de la esencia misma de la nación, para abandonar esa práctica tan maligna que no deja incluso que el país progrese. ¿Qué piensan ustedes con respecto de eso? Santiago. Bueno, pues la verdad es complicado porque pareciera que la corrupción va implícito en la historia colombiana. Entonces es un mal que es muy complicado de erradicar. Digamos, hace un par de años estuvo la consulta anticorrupción, no alcanzó ni siquiera el umbral de votaciones. Sin embargo, por ejemplo, el gobierno se comprometió a a seguirlas, ya si lo haya hecho o no, pues cada uno sacará sus determinaciones. Sin embargo, me parece que es un problema que confío que se va a ir erradicando a partir de un cambio generacional en la comunidad. Es decir, yo siento que ahorita la juventud está más consciente de lo que está bien y lo que está mal. Y la gente ya adulta, mayor, y no es por echarles el mugre a todos los mayores que yo, pero sí es una realidad que si uno crece creyendo que si yo hago alguna, por decirlo así, chuequera, y esto va a pasar desapercibido y continúo así en todo, si me colo en la fila, si miento a la hora de colocar mi estrato, si todo este tipo de actitudes ayuda a que este mal se vaya implantando en la sociedad. Yo confío que también la cuestión de las redes sociales, todas estas comunicaciones hagan más visibles los problemas y también hagan más visibles las posturas que van en contra de ellos, que se sepa que ya esto es un mal que no está aceptado, esto es un mal que por más que nos digan que van a combatirlo, queremos es ver que se realice, queremos es ver que después de una gobernación no hayan puentes hechos a medias y esto dejó una factura millonaria, queremos ver que los impuestos que paga la gente no se vean simplemente desaparecidos o que pavimentan una calle y ya la gente está contenta. Creemos que es un plan que presenta una dicotomía entre lo que es la comunidad y lo que son los entes gubernamentales. Es una labor de todos, pero confío que el tiempo, las redes y la información veraz, sobre todo, vaya ayudando a que se radique. Y Gabriel. Porque esto no debe ser un mal para toda la vida, ¿cierto? Esto no hay que creerle a los públicos. Cuando alguno de ellos
Los lunes son los famosos por el carrusel de la contratación en Bogotá y que tuvieron como secuaces al alcalde Iván Moreno. Y uno de ellos salió a decir, para justificar el comportamiento, que eso estaba en los genes, como queriendo decir, si usted es colombiano, tiene unos genes de colombiano y en el gen, los genes suyos está ahí una impronta que dice, soy colombiano, soy corrupto. Probablemente hemos venido como creyendo eso. Y probablemente también muchas veces nos encogemos de hombros y dejamos que las cosas pasen. Entonces, Gabriel, ¿qué tenemos nosotros que hacer y ustedes, los jóvenes, que son a los que les corresponde ahora tomar la posta, continuar primero debatiendo sobre el tema y luego, cuando tengan la posibilidad, pues tomar acciones que realmente sean efectivas y eficaces para erradicar la corrupción? Sobre ese punto, yo comparto la idea de Santiago de que es necesario el cambio generacional en el sentido de que hay que acabar con la cultura de la corrupción. Y es que la corrupción está muy metida, muy intrínseca entre los colombianos, entre los ciudadanos como tal, de todo nuestro país. Y es que la corrupción la vemos diario, inclusive se emancipa, se prolifera cuando estamos en elecciones, que prácticamente cualquier discusión se vuelve política, pero es una política muy manchada, muy corrupta, muy sesgada, por así decirlo también. Y siento que es eso, o sea, en general lo que tienen que hacer las personas, o bueno, lo que esperamos del cambio generacional es precisamente esto, que si bien se han mejorado las comunicaciones con los sectores periféricos del país, donde pues de cierta manera se podía dar de una manera más eficaz la corrupción, lo cierto es que las redes sociales y las distintas situaciones y la mejora en los medios de comunicación como tal, siento que ha impulsado y ha mejorado el hecho de que las personas denuncien los casos de corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción va desde, no sé, del trabajador promedio que un político le dice, hey, tiene que conseguir tantos votos para continuar con su puesto, o cuando, o bueno, lo que se escucha en cualquier elección nacional es como el que tiene la costa tiene la presidencia, o el que tiene la costa tiene ya sus curules asegurados. Entonces es acabar con esa idea generalizada y decir como que hey, mi voto no vale 50.000, mi voto vale una idea. Es una idea de una Colombia más transparente, más justa, más que tenga como tal ese impulso de desarrollo que debería tener nuestro país con lo grande y con lo rico en recursos que es. Acá echan gasolina para apagar el fuego. Dicen, el piropo tiene pinta de ser para Luis Jesús. Entonces, ahí queda ese piropo. Dice José Miguel Jaime Prada, excelente primo. Ahí sí es para alguno de ustedes dos. Sí, es que José Miguel también hace parte, es el joven que les comentamos del Rosario, él también hace parte del grupo central del Parche. Ah, bueno, entonces, José Miguel, saludos desde este parche también. Y Valentina Peláez Hernández les pregunta, Santiago y Gabriel, ¿de qué manera consideran que los jóvenes pueden contribuir en la disminución de la polarización política que azota a nuestro país? Santiago. Yo creo que la respuesta es adquirir criterio. Sí, yo considero que en muchos aspectos tendemos a ser simplemente megáfonos de lo que alguien más dice. Tendemos a ser quienes transmiten las ideas de otros y no adquirimos la nuestra propia. Y eso se ve reflejado en que desde la juventud, si mi papá es uribista, yo voy a ser uribista también y eso no me lo quita nadie. Si mi papá es de izquierda, yo soy de izquierdas, también eso no me lo quita nadie y no puede haber un diálogo entre la juventud que en realidad es ajena a todas estas políticas. Es decir, nosotros nos tocó un país muy diferente a lo que le habrá tocado a otras generaciones. Cargamos fantasmas distintos, pero no tenemos por qué sentirnos anclados a los fantasmas que nos han atado durante toda la historia. Colombia ha sido un país que desde siempre ha estado dividido, pero
ha estado muchas veces dividido por conveniencia y al final esto solo le sirve a ellos para tener su representación legislativa, tener su representación en distintas entidades del gobierno. En cambio, la gente del diario vivir lo que termina es viviendo a merced de lo que otros escojan por ellos. Entonces yo considero que la solución a toda la polarización es primero esperar que la política vaya decantando a quienes tiene que decantar para que por sí misma pueda fluir. Y segundo, adquiriendo un criterio y estar abierto a escuchar. Yo creo que es más o menos esa la idea que también queremos transmitir con el podcast, que es hora de sentar a escucharnos, nosotros los jóvenes, intercambiar ideas sin necesariamente tener que matarnos por ellas y al final buscar la manera de construir, porque es que si queremos construir, no vamos a construir solo con quienes piensan igual que uno. Uno construye también a partir de la diferencia y yo creo que es algo muy valioso que tiene Colombia, que tiene una diversidad única. Gabriel. Sí, yo en general lo que pienso es que la política tiene que empezar a ser vista más como un juego de ideas, más allá de un juego de personas en el que la polarización prácticamente se ve en cabeza de ciertos personajes. La verdad, he tenido este problema inclusive desde espacios en mi universidad donde desde temprana edad prácticamente que se profesa esta polarización y es el hecho de que no se tolera la diversidad. Hay que tener en cuenta que igual inclusive en nuestro país, ni en el momento más grande de auge del Frente Nacional del país era 50% liberal ni 50% conservador. Siempre han habido ideas diferenciadas, ideas diferentes, personas que ven las cosas de una manera particular, de pronto no como lo ve la mayoría, pero que ese discurso es igualmente es válido de igual manera y es importante para la construcción de país. Siento que uno, o sea, desde el punto ya de vista personal, una persona puede iniciar la reducción de la polarización iniciando por uno mismo, siendo más tolerante en términos políticos, reconociendo que las ideas diferentes, bueno, si una persona opina algo completamente diferente a uno, esa persona tendrá sus fundamentos, tendrá su bagaje intelectual para decir que tal cosa debe ser así. Y es entender eso, es saber que el país no es de unos, sino que es de todos, y que todos tenemos que convivir, queramos o no, pues, en este territorio. Salomé Jaramillo dice, excelente iniciativa. Creo que se refiere a El Parche, que es una excelente iniciativa, indudable. Él dice, y aquí sí no tiene escapatoria, a quien se lo dedican. Te amo, Santi, admirable, lo dice Natalia Basto. Y Luis Jesús, mire, Kevin Hernández dice algo que sí es fundamental. Eso se aprende desde cuando estamos en la escuela. Sí, efectivamente, yo lo dije en la primera intervención, ¿no? En la formación primero que se da en familia, después la formación y la educación en las instituciones educativas, sin entrar en el adoctrinamiento. Por eso es que se llama el parche, ¿no? Mire, jóvenes con conocimiento y jóvenes construyendo conocimiento. A estos muchachos, a esta corta edad que tienen, ya tienen metido el país en su cabeza y la crítica que es necesaria para dar a cualquier temática que se les va tocando. El parche ilustre, dijo Santi, bueno, el parche es un término común, ilustre viene de la ilustración, pero también otros lo pueden tomar como de los de la clase alta, y entonces Santi terminó acomodando en que esos son los términos extremos, ¿no? Parche, ilustre, pero también el compañero anterior nos había dicho que eso viene de la época de la ilustración con respecto al conocimiento, y es la demostración que ustedes están desarrollando con ese grupo muy bueno. Y con respecto a eso, pues yo le pregunto a Gabriel, el grupo, el parche, ¿lo piensan ampliar? ¿Hay cabida para otras personas y qué características debe tener esas personas que quieran ingresar al parche? Gabriel. El micrófono, Gabriel, por favor. Perdón. Sí, inicialmente el parche lo tenemos pensado para expandirlo, pero pues hasta ahora estamos empezando. Y es también por lo mismo que por ahora no hemos podido hacerlo, precisamente porque
la idea del podcast es algo que hemos estado trabajando poco a poco, precisamente porque la idea central del Parche Ilustre y lo que queremos hacer con el parche a final de cuentas es promover los modelos de Naciones Unidas, inicialmente en Norte de Santander, y después replicar este modelo en los distintos departamentos del país. Pero sí, inicialmente, o bueno, cuando ya lleguemos al punto en el que podamos empezar a expandirnos más, cualquier persona va a estar invitada a participar, cualquier persona va a poder hacer parte del grupo, cualquier persona va a poder opinar, y en general lo que pedimos es que las personas sean tolerantes y que entiendan la diversidad de posiciones. De hecho, internamente en el grupo también tenemos posiciones muy divididas sobre puntos, sobre características muy puntuales. Puede ser, no sé, como el lenguaje inclusivo, situaciones así. Tenemos opiniones diferenciadas muy marcadas y arraigadas. Pero es eso, entendemos que, listo, cada uno opina algo diferente, pero no vamos a ser enemigos ni vamos a llevarnos mal por no opinar lo mismo. Entonces, cualquier persona que pueda y que entienda la vida de esta manera va a poder hacer parte perfectamente del grupo como tal. Ok, gracias. Un saludo muy especial a un grupo de estudiantes de mi colegio que están siguiendo el programa. Entre ellos están esos saludos que están ofreciendo. Santi, desde su formación, ¿cómo ve la problemática con la frontera colombo-venezolana, específicamente por esta zona de Cúcuta, del norte de Santander? Me lanzó un problema de años usted, Luis Jesús, y No, pero vamos a sintetizarlo. Mire, por ejemplo, hoy el gobierno dio paso a 200 venezolanos que querían llegar a su país y cierra la frontera. Y a nivel nacional dice el presidente, no, Maduro, no, yo no he cerrado frontera, no he cerrado puentes. Entonces, ¿qué se cocina entre toda esta situación que estamos viviendo en frontera? pues yo creo que es complicado porque ahora, sobre todo en el panorama más de relaciones, que es como más o menos en lo que me he formado, es complicado porque ahora tenemos dos figuras en Venezuela y no necesariamente la figura a la que el gobierno de nuestro país, con la figura con la que se lleva, necesariamente es la que toma las decisiones importantes. Vemos el caso de Juan Guaidó, que lleva, si no estoy mal, desde principios del año pasado, febrero del año pasado, en esto de presidencia interina. Sin embargo, Juan Guaidó no es quien decide si la frontera se abre o no. Y por más que Maduro, pues todo lo que se le puede atribuir a Maduro, yo considero que hay aspectos en los que por bien mismo de la población toca ponerse de acuerdo en ciertos aspectos. Y pues es complicado sobre todo por esta figura, sobre todo que Juan Guaidó está siendo reconocido por gran cantidad de países ya alrededor del mundo y sobre todo con el apoyo de Estados Unidos. El problema es que considero yo que una vez los Estados Unidos pierdan la esperanza en Juan Guaidó, automáticamente Colombia lo va a hacer también porque a la hora de la verdad somos, no sé si muy compañeros o muy complacientes con la voluntad norteamericana. Entonces, pues espero que esto se pueda solucionar, estos problemas al menos fronterizos, al menos problemas que son meramente desde la diplomacia para poder, no sé, llegar a un acuerdo. Ya pues las cuestiones internas son un tema mucho más delicado que pues habrá gente que tenga opiniones muy diversas y también muy justificadas. Muy bien. Julián Pérez, Santiago Lamos, Elsa González, Ariel Pavón, Omar Romero Huiza, y están con nosotros conectados siguiendo este diálogo con Santiago Borges y con Gabriel Olejua. Y este saludo sí le llega directo al corazón de Luis Jesús. Lo envía Lucy Vega. Dice Valentina Peláez, Santiago y Gabriel, construir a partir de las diferencias. Y Nelly García dice que apoyando estos ejercicios desde las aulas, Luis Jesús, también construimos país. Felicitaciones a estos jóvenes por soñar un mundo mejor para el futuro. Un abrazote, Gabriel. Y Kevin Rojas, buenas noches. Si el hombre es un ser competitivo por naturaleza, un ser insaciable, y quiere un fin o meta común con otro hombre, se considera ético y correcto mancillarle y destrozarle para conseguir su fin
y ganar al otro por su naturaleza, esa sí que la pusieron dura, pero bueno, hay que comentar lo que nos dice Kevin, Santiago. Bueno, pues yo creo que Kevin se está reduciendo mucho al estado natural del ser humano. Yo creo que el ser humano, si bien se puede decir que es un animal y que tiene sus necesidades como las necesidades fisiológicas y todo eso, tiene también la necesidad de construir comunidad. Porque si bien hay quien diga que el hombre es lobo para el hombre, también hay quien dice que el hombre es un animal social y que tiene que vivir en comunidad y construir, porque es que mm, el ser humano en algún punto de la historia se habrá dado cuenta de que no le conviene, sobre todo en materia de seguridad, en materia de desarrollo, en materia de diferencia en la posesión de terrenos y en el comercio, no le conviene estar en una constante competencia a muerte. Yo creo que la cooperación es lo que ha construido la sociedad moderna a partir de siglos y siglos de lucha. Yo creo que si estamos hoy siguiendo los lineamientos de un Estado, esto se da después de siglos de pruebas que han salido mal, de intentos de construcción de comunidad y de sangre de mucha gente que finalmente le tocó en la época equivocada. Yo creo que tenemos que aprovechar que estamos en un momento organizado como seres humanos y no buscar retroceder, sino buscar la manera de, a partir de la cooperación, encontrar un desarrollo más óptimo en el que haya menos escasez, menos necesidad, que puede ser al final lo que explique tanta criminalidad, tanta diferencia y tanto odio, odio de clases, considero yo. Gabriel. Yo quisiera partir de la idea de que nadie crece solo y pues a día de hoy la idea que se le adjudicaba a Maquiavelo de que el fin justifica los medios, la verdad no puede ser, no puede realizarse desde aspectos muy personales de un ciudadano en particular. La cuestión es que, como bien mencionaba Santiago, cuando el hombre tiene que entrar a convivir en sociedad, cuando cambia su estado de naturaleza por un estado social en el que tiene que interactuar de manera repetitiva, cotidiana, con otras personas, tiene que entender y adquirir ciertos valores de la vida misma en sociedad, por lo cual pues no considero que la idea que estaba dando la persona que preguntó sea del todo válida y sea como tal del todo pertinente a día de hoy, precisamente por lo que mencionaba al inicio, es que a día de hoy nadie crece solo, inclusive si una persona quiere hacer carrera política es casi que imposible que pueda surgir sola, porque siempre va a tener que estar acompañada de ciertas personas, de personas que van a opinar lo mismo, van a opinar diferente, pero que a final de cuentas van a estar ahí. Entonces, considero que no, o sea, que no sería del todo viable lo que está diciendo esta persona. Ese es el pensamiento. Imagino que así es como actúan ustedes en el parche. Reciben comentarios y ustedes los rebaten y no por eso Kevin va a estar en disgusto, va a entrar en disgusto con Gabriel porque no está de acuerdo con lo que él piensa. Jorge Omar. Las diferencias, ese es otro punto. Y cómo aceptar las diferencias del otro. Y cómo ser solidarios con otra persona que piense distinto a nosotros. Está clarísimo que nosotros no podemos ser unitarios, que no podemos andar solos, que necesitamos construir sociedad y que necesitamos entre todos ayudarnos. Y eso se ve mucho más cuando pensamos en país. Entonces, en el país se necesita que todos contribuyamos al desarrollo, desde los gobernantes hasta quienes son a nivel profesional, hasta quienes son líderes, hasta quienes son simplemente trabajadores. Y eso a su vez pues también genera una cosa a la que no se le debe temer, sino es algo con lo que tenemos que vivir, que es la competencia, ya también lo mencionaron. Lo que pasa es que la competencia tiene que ser leal, porque cuando hay competencia se tiende a mejorar, porque cada quien busca escalar en calidad y ir un poco más adelante en la actividad que esté desarrollando. Eso tendría que anotar yo con respecto a las ideas previas. Y quiero preguntar a Santiago sobre quiénes son sus inspiradores
A sus espaldas veo a Luis Carlos Galán Sarmiento y hay otro personaje que no reconozco. Dígame quién es. Bueno, yo particularmente no soy de rasgarme las vestiduras por gente que no conozco, sin embargo también reconozco las labores que han hecho. A mis espaldas está una pintura de Luis Carlos Galán. Considero que él representa esta figura de héroe en Colombia, yo creo, figura de mártir, que le fueron arrebatadas sus palabras, así como hay muchos hoy en día, continuamos viendo que no los dejan ni crecer, sí, que en Colombia asesinan líderes de mi edad y son personas que en potencia pudieron haber logrado muchas cosas. Sin embargo, pues lo escogí para pintarlo, pues yo pinto y nada, arriba está, es Horacio Serpa, pero no particularmente porque sea afín o me agrade o hubiese votado por él, simplemente es un recuerdo de un modelo de Naciones Unidas en el que me correspondió ser de la bancada de Horacio Serpa y pues había una foto y me la llevé de recuerdo y la tengo ahí, pero no es precisamente porque sea afín, siento que me faltaría investigar más para decir si estoy de acuerdo, e igual con Luis Carlos Galán, pero sí siento que es de pronto también como para buscar lo mejor para Colombia. Por ejemplo, en esas épocas en que la gente tenía que decidir entre Luis Carlos Galán o Álvaro Gómez Hurtado, yo creo que es maravilloso. Hoy en día, entre quienes tenemos que decidir. Yo siento que es como buscar un futuro más próspero y saber que hay gente que ha muerto en función de eso. Gracias. ¿Y Gabriel tiene alguna figura que le inspira en su pensamiento político, en su pensamiento social? Yo también diría que a día de hoy sigo aprendiendo y como tal no me he casado con ninguna idea. Sí hay diferentes personajes que una que otra idea me llegan a llamar bastante la atención, pero no me atrevería a decir que sigo 100% afín a las ideas de algún pensador. O sea, siento que el proceso de aprendizaje tengo que seguirlo ejerciendo, tengo que seguir aprendiendo, seguir conociendo más de la política nacional e internacional, porque pues no, a día de hoy no diría que tengo una figura ejemplar de político que me inspire como tal. Luis Jesús, Empiezo por retomar la última intervención de Gabriel, y lo dije yo en este programa hace como unos 4 o 5 días, eh, hablando de Luis Carlos Galán y de Álvaro Gómez Hurtado. Y decía yo en ese momento que si bien Luis Carlos Galán era del nuevo liberalismo, eh, una división del Partido Liberal, el hecho de que se lanzara en esa misma elección Álvaro Gómez Hurtado hizo que el Partido Liberal se uniera a las toldas de Luis Carlos Galán. Y no fue en esa ocasión, fue también antes con Alfonso López Michelsen y tal vez antes con Carlos Lleras Restrepo, tal vez. Lo que significa que Álvaro Gómez Hurtado, cada vez que se lanzaba a la política, a la presidencia, unía al Partido Liberal. Pero hay un acontecimiento que debemos resaltar, que su padre, Laureano Gómez, estuvo en cabeza de esa violencia política en los años 50, a mitad del siglo XX, y que Álvaro estuvo en esas andanzas. Entonces la gente tenía mucho temor a Álvaro Gómez Hurtado que llegara a la presidencia. Pero mire que mataron a Luis Carlos, que era el hombre más preparado en ese momento, y también mataron a Álvaro Gómez Hurtado, que después de tantos ir y venires y haberse preparado tanto para manejar este país, también lo asesinaron. Desafortunadamente ninguno de los dos llegó a enderezar, a tratar de enderezar este país, que hubiese sido a tiempo, ¿no? Porque estábamos de pronto en un momento coyuntural, político y social y económico que pudo haberse arreglado el país. Pero bueno, eso es historia, pero que no podemos volverla a repetir. ¿Qué opinan con respecto a la Constitución Política de 1991? Y ambos, porque Santiago también maneja esta cuestión de la Constitución Política. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque es que en los últimos días, con toda esa situación que se está viviendo, se está hablando de una reforma a la política, de una Asamblea Nacional Constituyente, y entonces
¿Qué opinan ustedes? ¿Será que sí es necesario o qué concepto tienen ustedes de esa constitución que es muy nueva? Que es muy nueva. Recuerden que la del 86 duró 100 años, un siglo, y la del 91 apenas tiene unos 29 años de existencia. ¿Qué piensan con respecto a esa propuesta de hacer una reforma constitucional con respecto a la constitución del 91? Gabriel. Yo siento que la Constitución del 91 fue muy importante para su época, precisamente por la inclusión de derechos fundamentales y garantías constitucionales para estos mismos. Hablar a día de hoy de una asamblea constituyente, siento que únicamente es reavivar ese sentimiento de que si reformamos la Constitución vamos a tener otro cambio eh, sociopolítico en el cual vamos a poder reorientar el país a una nueva manera, a una nueva forma política, pero que de cierta manera siento que no sería del todo viable. ¿Por qué? Porque a día de hoy se manejan ciertos polos políticos muy diferentes a los de aquella época. Y si a día de hoy se llegase a hacer una constituyente, estos polos tienen más poder y son más arraigados a día de hoy que como lo fueron en la constituyente. Porque uno dice, bueno, en plena constituyente seguían como tal regazos del liberalismo y el conservadurismo, por lo que pues el liberal y conservador seguían fuertes, pero uno entra a ver cuáles fueron todas las personas que estaban participando y que participaron como tal activamente en las decisiones y en las discusiones de la constituyente del 91 y prácticamente había casi que igualdad de número entre liberales, conservadores, eh, gente de los distintos partidos de izquierda, una representación política más grande que la que habría hoy si se llega a ser una constituyente, que no sería, siento yo, nada más que un recurso político para complacer a unas mayorías que creen aún en este sueño y este cambio jurisprudencial y de la legislación colombiana. Santiago. Pues en su momento lo debatimos al interior del parche ilustre entre nosotros, eso no salió al aire, pero nos pareció apropiado y en su momento lo dije y lo repito hoy que me parece un poco irresponsable, sobre todo en estos momentos de pandemia, estar pensando en hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es algo que abarca todo el legislativo en función de hacer una nueva constitución. Me parece que primero no es el momento, segundo no es la coyuntura y tercero no es el propósito. Es decir, si la idea era la idea actual, porque es que digamos que ya se llevan años diciendo que hagamos una constituyente, pero si la coyuntura actual es por la cuestión de Álvaro Uribe, pues me parece cuan menos irresponsable por hacerlo únicamente por eso. Y no es por echarle flores a la justicia. ¿A cuántas personas no les han respondido por sus hijos que al final nunca aparecieron y que son distintos agentes de violencia que al final nadie vio, nada pasó? Yo creo que si bien la justicia necesita reformas, no es el momento, no es la coyuntura. En su momento, en los 90, pues vemos una diversidad, pero vimos una diversidad ilustrada. Si vemos quiénes leyeron la Constitución del 91, cuando ya estaba redactada, quiénes eran: Antonio Navarro, Horacio Serpa y Álvaro Gómez. Es decir, ahora quiénes los van a leer: Gustavo Petro, Paloma Valencia. Pues, es decir, hay que, hay que estar con la mente muy centrada para saber que una constitución, guiándonos por Kelsen, no hay nada arriba de eso, y hacerlo en las condiciones de ahora no es responsable. Entonces, cambiar el discurso, listo, constituyente no, hagamos un referendo. Es decir, están buscando cualquier manera para lograr una reforma y eso no puede ser así, porque es que la reforma no se realiza únicamente por un caso, se realiza en algo más concreto, amplio y sobre todo poniéndose de acuerdo distintos sectores. Vemos que en su momento eran liberales y el desmovilizados del M19 eran la mayoría, pero también había una cantidad considerable, como lo dice Gabriel, de conservadores, partidos más tradicionales. Entonces considero eso, que es un riesgo innecesario y sobre todo que no es la coyuntura para realizar algo de tal magnitud. Saludamos a González Antonio, que también está con nosotros en este momento. Santiago, ¿la pintura es un entretenimiento o lo está tomando en serio? No, ha sido toda la vida un entretenimiento, ha ido pues paralelo a mis actividades, ha sido como ese
escape. Sin embargo, pues lo detuve un tiempo. Yo estuve con el maestro Alonso Cerón, que falleció en 2016, pintor reconocido en la región, y pues ahí lo detuve un tiempo. Últimamente lo estuve tratando de retomar y pues, digamos, ya unos años después considero que la pintura va cogiendo más tinte político por mi actualidad, pero sigue siendo ese despeje. ¿Gabriel tiene alguna inclinación artística? Pues siempre he sido muy fan de aprender a tocar instrumentos, pero no, no consigo concretar ninguno. Tengo un violín hace como 3 años y a día de hoy he estado tocando como las primeras cuerdas hasta ahora. Bueno, Pero tiene sí, toda la vida por delante, Gabriel, para hacerlo. Santiago Boorques, Gabriel Olecua, muy amables a ustedes por habernos abierto el parche para conversar aquí en Cero Coronavirus sobre las actividades de ustedes, sobre el pensamiento de ustedes y además para que quienes nos ven se den cuenta que los jóvenes de Cúcuta están tomando forma y además con un pensamiento muy alto, con un conocimiento concreto y certero sobre lo que ocurre en el país. Muy gentiles, Santiago, Gabriel. Rafael, Luis Jesús, muchísimas gracias por el espacio y lo mejor de los deseos para su proyecto, y nada, muchísimas gracias por la atención también. sí, muchas gracias por la invitación. La verdad fue un espacio bastante ameno. Pudimos tratar diferentes temas y sí, en general quedo contento con la participación y muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, muy gentiles. Ok, gracias. Pues Luis Jesús, vea que estos jóvenes no están siendo inferiores a sus responsabilidades y a los compromisos que han empezado a tomar, porque al asumir cada uno su carrera, derecho y gobierno y relaciones internacionales, es porque de pronto algún día usted le preguntaba a Carlos Fernando el otro día si se iba a venir a Cúcuta a ejercer. Pues ojalá que Santiago y Gabriel también se vengan para Cúcuta y ayuden a sacar adelante esta ciudad de Jesús. Sí, pues el perfil de Santiago, pues no, tendríamos que preguntarle antes que se nos vaya. La política, ¿le gusta la política? ¿Tiene aspiraciones políticas en la región o en el país? Me interesa, me parece importante interesarse, pero pues viendo la coyuntura actual no quiero que me maten, entonces no va a ir en nada. Y Gabriel, proyección política. Yo entré a estudiar Derecho porque me gustaba la política, pues propiamente por los MUNs y todo esto, y a día de hoy siento que la política es lo que menos me interesa. En el proceso de ir aprendiendo política le he cogido cierto respeto a manera de odio o de alejamiento, y a día de hoy no lo tengo muy claro, pero sí me gustaría compartir espacios políticos más adelante. Ya después con alguna ideología y eso, pero pues a día de hoy estoy bastante reacido con el tema. Bueno, muchas gracias, Santiago y Gabriel, y saludos por acá. Cuando estén en el parche, acuérdense de nosotros. Nosotros nos quedamos acá.